Buen día. Hoy vamos a revisar la actividad integradora número 2, correspondiente al módulo 3, la semana 1. Esta actividad se llama Interpretar el mundo. Lo primero que vamos a hacer es descargar y leer el texto La enfermedad de todos los tiempos y después descargar el documento de trabajo. Es ahí donde vamos a realizar nuestra actividad. Este es el texto La enfermedad de todos los tiempos. Vamos a leer con atención toda la historia y vamos a ir a nuestro documento de trabajo para contestar las preguntas. En la primera parte tenemos estas tablas, estas 4 tablas, en donde vamos a leer la afirmación que está aquí, la frase que está arriba, y después vamos a preguntarnos las preguntas que están aquí. La idea de esto es identificar si la afirmación que está es una evidencia científica o es más bien una creencia. Para poder hacer esto, les recomiendo que lean el recurso que se llama El sentido común y el conocimiento científico y también Ciencia y conocimiento espontáneo. Estos dos recursos nos van a ayudar a entender o a establecer la diferencia para poder identificar las evidencias científicas y las creencias en las afirmaciones que tenemos aquí. Una vez que hayan realizado las tablas, van a responder las siguientes preguntas. Recuerden que es muy importante que sus respuestas tengan una extensión de entre 3 y 5 líneas. Entonces, primero es una opinión sobre el cáncer. Aquí nos da una idea de cómo se origina el cáncer. Aquí habla de si se provoca por el estilo de vida o por herencia. Entonces, aquí es importante que ustedes escriban y expliquen un poco su opinión. Si ustedes piensan que el cáncer tiene que ver con el estilo de vida, es decir, con lo que uno come, con lo que hace, incluso con el aire que respira, la zona en donde vive, o si tiene que ver con la herencia. ¿Y por qué creen eso? Una vez que hayan respondido eso, vamos a pasar a la siguiente pregunta y ahí nos pregunta sobre la evidencia que tenemos para la afirmación que hicimos arriba. Entonces, aquí se trata de escribir si eso que identificamos, que creemos sobre el cáncer, es algo que vimos, por ejemplo, en algún programa de televisión, que nos contaron en la familia, que quizá lo leímos en algún lugar, o es algo que solamente pensamos mientras estábamos leyendo. Aquí hay que describir eso y en caso de que no tengamos una fuente para referirnos a esa evidencia, pues preguntarnos si hay alguna forma en la que podamos confirmar esa idea que tenemos aquí arriba. Y finalmente vamos a escribir, para finalizar esta sección, vamos a escribir 2 formas diferentes de cómo se origina el cáncer. La lectura nos presenta 2, entonces para que cuando estén leyendo pongan mucha atención en esas explicaciones que da del origen del cáncer. La tercera sección vamos a seleccionar 2 de estas ciencias sociales. Aquí nos pone una lista. Vamos a seleccionar únicamente 2 y una vez que las seleccionemos vamos a investigar en internet qué dicen esas ciencias sociales relacionado con el cáncer. Una vez que tengamos 2 artículos, uno sobre cada ciencia que nos gusten y que nos parezcan interesantes, vamos a llenar esta otra tabla. Entonces, primero vamos a poner el nombre de la ciencia que elegimos, después el título del artículo o del texto que encontramos. Entonces, aquí es el nombre completo de ese texto que nos pareció interesante sobre la relación entre el cáncer y esa ciencia social que elegimos acá. Y aquí vamos a hacer como un resumen de las pruebas que esa ciencia nos da para afirmar lo que sea que diga del cáncer. Entonces, ¿qué enfoque le da esta ciencia al tema del cáncer y cómo lo sustentan? ¿Qué argumentos tienen para eso? ¿O qué se dice del cáncer en esa área de conocimiento y qué argumentos nos presenta?
Finalmente, en este último cuadro vamos a escribir la ficha bibliográfica completa. Entonces ahí iría el nombre del autor o autora, la fecha de publicación, la institución o revista a la que pertenece o la página y la página donde lo encontraron también debe estar en este cuadro. Vamos a hacer eso con las dos ciencias, es decir, en una primera fila vamos a escribir una ciencia que ya hemos seleccionado y en otra vamos a escribir la segunda. Estas dos que yo tengo aquí son un ejemplo. Para cerrar esta sección, vamos a hacer un resumen que debe tener una extensión de entre 2 y 3 párrafos que tengan por lo menos 10 renglones cada párrafo. Entonces, por mínimo vamos a tener aquí cuatro renglones, es decir, 2 para el primer texto y 2 para el segundo. Entonces, para hacer el resumen, lo primero es que escriban el título del texto y después que empiecen a plantear cuál es el enfoque o la visión que presenta esta ciencia social que eligieron sobre el cáncer, cuál es el tema más importante o en qué aspecto del cáncer hace énfasis esa ciencia social y ese texto que eligieron. Después presenten un resumen de las ideas principales, breve en un segundo párrafo, y después, si hay algunas ideas secundarias, pueden agregar un tercer párrafo para explicarlas y teniendo en cuenta cómo estas ideas secundarias nos ayudan a entender el énfasis o el tema más importante que destaca esta ciencia sobre el cáncer. Este proceso lo repetimos con el segundo texto. Una vez que tengamos los dos resúmenes con la extensión que nos están pidiendo y las tablas contestadas y las preguntas resueltas, entonces tenemos lista nuestra actividad número 2. Espero que este video les sea de utilidad.